Perfecto. Pues buenas tardes, María. Antes que nada, ¿estás de acuerdo con que grabemos esta sesión tanto en video como en audio? Sí, claro que sí. Bueno, primero, yo diría que hay dos grandes partes de un fotógrafo. La que ya traemos en el corazón, que podría llamarle yo el feeling o el sentimiento, el ojo ya educado, y la otra, pues el estudio. Ujú. Entonces, hay muchas personas que, como bien lo dijiste en el tema, arrancan sintiéndose grandes fotógrafos porque les gusta su foto, pero no saben por qué, ¿no? Y a la gente les gusta, pero no saben por qué. Entonces, realmente un buen fotógrafo se hace cuando sabe por qué sus fotos les gustan a los demás. Y eso, pues, son las reglas de la composición, las leyes de la iluminación, todo lo que implica una buena imagen. Muy fácil. El fotógrafo profesional te va a utilizar un lenguaje técnico, ¿verdad? Al fotógrafo profesional, si tú le dices, necesito un high key con un radio de iluminación 3:1 y la temperatura de color que sea cálida, y te queda viendo con ojos cuadrados, entonces no es un fotógrafo profesional. Ajá. Un fotógrafo aficionado tiende a recurrir a tres errores que yo veo muy comunes y que además consideran que no son errores. Uno de ellos es centrar las imágenes. Generalmente el fotógrafo aficionado pone todo en el centro y eso es totalmente incorrecto. La segunda es que cortan manos y pies, ¿no? No respetan los planos que nosotros conocemos como parte del lenguaje cinematográfico o como parte del lenguaje de la cámara. Y el tercero, pues evidentemente que no, le preguntas, ¿cómo te salió? Está padrísima, ¿cómo la hiciste? No sé, fue chiripa. Entonces, ese es un fotógrafo aficionado. El fotógrafo profesional es el que te va a decir cómo la hizo, por qué, qué variables, qué decisiones tomó para que obtuviera ese resultado. Consecuencias de cualquier tipo, económicas, culturales, bueno. Para empezar, creo que en lo cultural se empezó a generar mucha fotografía de concepto. Como no podíamos salir, entonces muchos fotógrafos empezaron a recurrir a la fotografía de concepto, que es aquella que tú creas, planeas, produces, no es la del momento, no es la documental. Dentro de las industrias creativas, quiero decirles que es lo que la economía naranja fueron de las menos afectadas en la pandemia, hablando económicamente, porque el fotógrafo podía trabajar desde casa. Ujú. Podía trabajar de manera individual sin necesidad de estarse sometiendo o poniéndose en riesgo en diferentes lugares, excepto el fotoperiodista, ¿no? Ese sí no le quedó otra más que estar en donde estaban sucediendo las cosas. Efectos tuvo positivos de inspiración. El que la gente o todos nosotros hayamos tenido que estar encerrados nos empezó a generar inspiración, ideas. He visto muchas series fotográficas en cuanto a, seguramente vieron una que circuló por Facebook, que era todos los espacios en Europa o todos los espacios turísticos en donde generalmente había muchísima gente vacíos, ¿no? Y esa serie, por ejemplo, pues va a pasar a la historia, va a terminar siendo un documento que nos va a decir cómo se vivió la pandemia. En cuanto a economía, les decía, todas las industrias creativas, diseñadores, arquitectos, músicos, periodistas, fotógrafos, pudieron seguir trabajando desde casa. Es más, ya lo hacíamos. Entonces no nos afectó económicamente, no como la industria de transformación en la que tenían que ir el obrero para trabajar y las industrias se cerraron, pues ahí sí vino para abajo la economía, ¿no? No había algo tangible que producir. En cambio, cuando son ideas, cuando es algo creativo, no afectó drásticamente. Afectó en la industria del entretenimiento en cuanto a shows y demás, pero, por ejemplo, Netflix se fue para arriba, ¿no? En la bolsa de valores. Surge Disney Plus, viene todas las plataformas de streaming. ¿Y qué hay detrás de todas estas plataformas de streaming? Fotografía. Fotografía fija, fotografía en cuanto a producción de medios audiovisuales. Entonces, no se vio totalmente afectada en lo económico. Yo siento que fue un momento creativo y por ejemplo, en el trabajo de mis estudiantes, que es en donde les decía que yo me desempeño más,
vi mucho más inspiración. Y el tener que hacer fotos dentro de su casa con un tema y no poder hacer otra cosa más que eso, los invitó a ser más creativos y a generar imágenes de verdad que yo creo que no se hubieran imaginado antes. Entonces, no creo que se haya afectado del todo, al contrario, creo que fue algo, o es que yo también soy muy positiva, ¿no? Pero veo que muchos fotógrafos empezaron a ser mucho más productivos a los que sigo, por ejemplo, en Instagram, en este momento de soledad. Así que creo que fue en cierta parte bueno.